de Israel. Vamos a dejar ahí esta lectura y tener esa referencia bíblica en esta noche. Hoy el tema que se me ha asignado es instrumentos en las manos de Dios. Amén. ¿Sí me escuchan bien ahí? Si me escuchan bien, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor. Entonces vamos a meditar. Esas palabras, el Señor se las enseña a sus discípulos el día en que Pablo es convertido realmente y presentado de una manera muy especial. Y Dios tenía un propósito con Pablo y lo escoge como un instrumento para su adoración, pero también un instrumento para su servicio, para servirle a Dios. Hoy podemos mirar varios elementos, pero yo quisiera que este tema lo enfocáramos hacia el fin que han venido compartiendo esta semana, que es acerca de la alabanza, de la adoración. Entonces vamos a hablar de instrumentos de la mano de Dios, pero como instrumentos quizás de adoración. Y yo quisiera presentarles tres elementos que son, a mi punto de vista, muy importantes para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y el primero de ellos, quiero decirles que no sirve cualquier clase de material para poder hacer un instrumento. Alguien dirá, no, es que el material no interesa, pero realmente sí interesa el material con que se construye un instrumento, porque depende del material que tenga. Asimismo podrá primero ser funcional y segundo dar los sonidos que se requieran. O sea, ¿qué quiere decir todo ello? Que no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Tiene que haber un proceso en nuestra vida, un proceso de regeneración, un proceso de un nuevo nacimiento. Por eso es el nuevo nacimiento, porque el material antiguo no sirve para adorar a Dios. Es necesario un nuevo material, unos nuevos elementos adaptados para la adoración a Dios. Porque la Biblia dice, ¿cómo puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada? No podemos con nuestra vida servir al diablo, adorar al diablo y luego adorar a Dios. No, Dios quiere unos instrumentos con un material exclusivo, exclusivo. Por eso Él nos pide nacer de nuevo. Y si hay personas en esta noche que no conocen de Cristo, yo quiero invitarles para que puedan nacer de nuevo, para que le entreguen su vida al Señor, para que le entreguen su vida a Cristo y puedan ser verdaderos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, por eso cuando llegamos a la iglesia, lo primero que hicimos fue arrepentirnos, ¿verdad? Porque sentíamos que éramos no personas, no nos sentíamos en una situación adecuada para adorar a Dios. Vea, algunos antes de llegar al Señor no éramos ni capaces de levantar nuestras manos porque nuestra conciencia nos acusaba, porque decíamos, no, a mí Dios no me oye porque soy un pecador, porque soy un pecador. Y Dios quiere que nosotros seamos regenerados, seamos transformados. Dios es digno de que
los que le sirven a Él, los que le adoren a Él, sea de lo mejor. La Biblia dice que antes estábamos en condiciones allá en el basurero, en el muladar, pero de allá el Señor nos escogió y nos cambió para hacernos adoradores de su nombre. Amén. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos han nacido de nuevo en esta noche? ¿Cuántos hay que adoran al Señor hoy? Que antes su vida no servía para adorar a Dios, pero hoy son verdaderos adoradores, verdaderos instrumentos en las manos del Señor. Vea lo que me enseña Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 27. Primera de Corintios 1:27. Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Alguien podrá decir, pastor, pero es que Dios escogió lo necio y lo vil. Yo era de lo necio y de lo vil. Claro que sí, éramos de lo necio y de lo vil, pero no nos dejó así. Ni nos dejó necios, ni nos dejó viles. Nos dejó fuertes, porque somos fuertes en Él, y nos dio dignidad, porque nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Porque ese necio y ese vil que antes vivía en el mundo no le servía a Dios para adorarlo, pero Él nos tomó y nos transformó, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas para hoy poder ser instrumentos de adoración para el Señor. Amén. Diga gloria a Dios en esta noche. Bueno, yo me estoy emocionando aquí en mi oficina, estoy contento de saber que aunque mi vida no servía, Dios la ha hecho útil, me ha hecho de nuevo para ponerme a sus pies y adorarle. Amén. Entonces, lo primero es, porque usted no me va a decir que un violín se puede ser un buen violín con un bálsamo que sale del mar ordinario. No me diga que puede ser útil porque no es así. Un violín necesita un buen material para que pueda dar un tono, para que pueda ser tocado. No sirve cualquier palo que esté por ahí todo tirado. No, debe ser una buena madera, un buen material para poder ser tocado. Nosotros éramos ese balso que andábamos en el mundo por ahí sin valor, sin sentido. Pero Dios nos ha hecho una madera fina para adorar a Él, para glorificar y exaltar su nombre santo. Amén. Entonces, lo primero, no sirve cualquier material. No sirve cualquier material. Tiene que ser un material especial. Por eso Dios nos ha regenerado. Segundo, ese instrumento debe estar afinado. No se puede tocar de cualquier manera. Podrá ser muy fino, pero si no está afinado, no suena como debe sonar. En vez de sonar bonito, va a dañar la armonía de la canción, de la orquesta, del grupo, de todo lo que se hace. Por eso es necesario estar afinado. La Biblia nos dice que el que comenzó en nosotros esta buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros, después de haber sido ya cambiados, viene un proceso de perfeccionamiento. Y a veces ese perfeccionar no es tan sencillo. A veces en ese perfeccionar tenemos que llorar. Tenemos que clamar al Señor misericordia, porque hay momentos en que parece que no podemos continuar. Pero Dios nos está
perfeccionando. Parece que ese cincel y ese martillo, hay momentos en que suenan bastante nuestra vida. Amén. Y siempre está el perfeccionamiento de Dios. Y Dios tiene su palabra para perfeccionarnos. Vea, antiguamente habían varios elementos, varios martillos para elaborar los elementos que habían en el tabernáculo, en el lugar de adoración. Habían unos martillos grandes que golpeaban fuertemente para ir dándole forma al material que se usaba. Pero luego que el material ya tenía forma, habían unos martillos más delicados, más precisos, que seguían golpeando para ir dando la hermosura a la lámpara, al candelabro, a lo que se usaba en aquel entonces para adornar, para ser utilizado en el templo. Muchas veces Dios tiene que sacar el martillo grande para darnos, porque quiere moldearnos, quiere darnos forma. Y en otras ocasiones saca el martillo fino, pequeño, porque quiere hermosearnos cada día. No diga usted, es que los primeros años de la vida son difíciles, que hay las pruebas. No, toda la vida vendrán dificultades, porque siempre tendremos que estar perfeccionados en Dios. Así usted lleve un año, lleve 10 años, lleve 20 años, usted tendrá que ser perfeccionado para Dios, y Dios usa la palabra. Muchas veces el pastor llega con un mensaje duro y a veces decimos, uy, pastor, usted estuvo muy duro hoy, pastor, ¿qué le está pasando? Pero no es el pastor, es Dios que nos está perfeccionando. Muchas veces llegan las pruebas, la escasez, la enfermedad, y usted se preguntará, ¿qué sucederá? ¿Será que yo estoy en pecado? ¿Será que ya Dios no me quiere? No, Dios te está perfeccionando. Dios te está afinando porque quieres que dé el mejor tono para adorar al Señor. Amén. No importa, muchas veces los músicos, yo de música no sé nada. Yo escasamente toco las maracas y eso que me desafino por ahí. Pero yo de música no sé nada. Pero yo veo que los músicos, ellos terminan de hacer su presentación y cada vez que van a hacer una presentación, se sientan a afinar su guitarra, a templar sus tambores, a mirar cómo está el piano, porque parece que cuando se usó, se pudo haber desafinado en algo. Muchas veces, y nos ha pasado inclusive a los que ya servimos al Señor, Dios nos usa de una manera especial en un culto, en un evento, en una refán, en una célula, en alguna actividad. Dios nos usa de una manera especial, pero cuando llegamos a la otra, sentimos como extrañeza. ¿Qué pasó aquí? Ya no soy el mismo. No, usted necesita ser templadito, perfeccionado cada día. Cada día usted dígale, Señor, perfeccióname. Amén. Perfeccióname, Señor. Y qué bueno ser afinados por Él, porque yo creo que nosotros queremos ser adoradores, que Dios se agrade de nuestra alabanza, que Dios se agrade de nuestra adoración, que Dios nos quite el orgullo. Amén. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar la palabra del Señor, estaba muy joven y Dios me empezó a usar. Dios me usaba de una manera, yo digo que Dios me usaba más antes que ahora, digo yo, porque yo empecé a usarme, el Señor empezó a usarme y empezaron a invitarme a predicar a muchas partes y yo me volví como el, como el duro de la iglesia local, ¿cierto? Porque me invitaban a predicar a las damas dorcas, me predicaban los ancianos, que evangelismo, yo iba por todos lados y yo me estaba como creciendo, como soplando un poquito. Y un día me paré frente a la iglesia a predicar un sermón, un culto de damas dorcas que habían hecho especial y me invitaron a mí ahí en la iglesia. Me invitaron y yo me fui, yo dije, hice como lo de Sansón, ¿cierto?
El Señor me ha sacado de otra, me va a sacar de esta. Y me fui, me paré a predicar. Hermano, un sermón que ni yo entendía qué es lo que estaba diciendo. Y terminé de predicar y me arrodillé ahí, como nos arrodillamos a veces cuando terminamos. Y yo miraba que todo el mundo se fuera, porque yo no me quería parar de ahí. Yo estaba bien entendido. Y cuando todo el mundo se fue, yo me levanté del altar y me fui para mi casa. Pero antes de salir del templo me salió un joven y me dijo, no, yo no era pastor, me dijo, hermano Carlos, Carlito, me decía, qué palabra tan hermosa, Dios me habló. Y yo decía, pero ni yo entendí qué fue lo que prediqué. Pero el Señor habló a mi vida y me dijo, es que no te tienes que llenar de orgullo, porque yo soy el que te voy a usar. Pero Dios me perfeccionó ahí, me dio una lección. Y a veces Dios tiene que darnos lecciones, ¿verdad? Dios, nos paramos con tanta confianza que este va a ser el mejor coro que vamos a cantar. Pero resulta que no falta quien se desafine y se dañó la canción que íbamos a cantar. Y todo lo ensayo que hayamos hecho. Pero a veces teníamos una disposición diferente a la que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios nos va perfeccionando, nos va perfeccionando. Entonces, lo primero, Dios no usa cualquier clase de material. Lo segundo, debemos estar afinados, Dios nos perfecciona. Y lo tercero, debemos estar dispuestos a ser tocados. Amén. Debe haber en nuestra vida la disposición, la entrega total para servir al Señor, para adorarle a Él. Yo no entiendo cómo algunos hermanos llegan a la iglesia y se cruzan de brazos mientras los otros están adorando. Yo me pregunto con todo respeto, si así es en lo público, ¿cómo será en lo privado? Si eso es donde la gente ¿cómo será ya la intimidad? Yo creo que no tendrán intimidad con Dios, quizás, perdónenme si lo estoy juzgando, pero creo que cuando nos reunimos en familia, que ese es nuestro culto en familia para adorar a Dios, debe haber la disposición para adorar a Dios. Líderes que no se les ve abrir la boca para cantar al Señor en el culto. Algunos cantan hermosamente solamente cuando les toca dirigir o les toca cantar en el altar. Pero no, Dios quiere que tengamos una disposición y una entrega. Amén. No sé si estoy siendo muy duro en esta noche, pero bueno, ustedes no me pueden ver aquí. Yo apago mi cámara y me voy ahorita a dormir. No me pueden decir nada, pero voy a decirles lo que siento decirles en mi corazón en esta noche. Porque debe haber esa disposición, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espere, acomodo que me estoy calentando aquí en esta hora. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que cuando usted adore a Dios, lo haga con conciencia, lo haga con inteligencia. Dios tiene una iglesia inteligente. Dios tiene una iglesia sabia. Y toda esa inteligencia y esa sabiduría debemos aplicarla para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para glorificar a Dios, porque Él quiere adoradores, instrumentos que adoren en espíritu y en verdad. Por eso lo tiene sentado a usted en esta noche, ahí donde está sentado, porque Dios sabe que usted es un adorador que adora en espíritu y en verdad. Por eso Dios le ha dado ese templo tan bonito a la iglesia en Aruba, no para que se llene de gente, no, es para que se reúna la familia de Dios y hagan lo que saben hacer, adorar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad, que ahí pueden ustedes glorificar a Dios con el corazón. Yo creo que ustedes en este poco tiempo que llevan ahí, en este año y medio, no sé cuánto llevan ya en ese templo, han tenido experiencias en Dios, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de la palabra.
Dios ha tratado con ustedes. Dios ha tratado con la vida de alguien. Y si hay un amigo en esta noche, qué bueno que le abra su corazón y le pueda decir, Señor, yo también quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un instrumento en tus manos que te alabe, que te glorifique, que te exalte. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esta noche? ¿Habrán adoradores en espíritu y en verdad en esta noche? A ver, un adorador que grite amén esta noche. Aleluya. Si hay alguien a su lado, diga, no se duerma, mira la casa. Amén. Aquí vinimos a adorar al Señor. Aquí estamos en familia glorificando a Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y dentro de esa entrega, dentro de esa disposición, no solamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, sino que también es nuestra naturaleza. Somos adoradores por naturaleza. Amén. Somos adoradores por naturaleza. Cuando el cristiano es, cuando la persona es salva y se vuelve un cristiano, su naturaleza es adorar, es glorificar. Amén. ¿Se acuerda cuando usted no conocía al Señor? Que le hacían un mal, le hacían un daño y usted de una vez pensaba algo malo, pero ahora usted dice, Señor, tenga misericordia de ese hombre, de esa mujer que me está haciendo daño, Señor. Ah, por algo usted lo permite, Señor. Gracias por este momento. ¿Se acuerda cuando usted se golpeaba por ahí un dedo, se quemaba ahí en la cocina la mano? Que usted una vez decía una palabra así grandota que todo el mundo quedaba quieto. Y ahora que usted es un adorador, usted dice, ay Dios mío, bendito mi Señora, ayúdame Dios mío, hay poder en Jesús. Porque es nuestra naturaleza. Amén. Y adoramos a Dios en dos formas, quiero decirle, adoramos a Dios en dos formas. Lo adoramos con nuestro estilo de vida. Con nuestro estilo de vida adoramos a Dios. ¿Sabe que cuando usted tiene un estilo de vida conforme a la palabra, Dios es glorificado? Cuando usted lleva un estilo de vida como un cristiano, la gente dice, ¿quién será el Dios de ese evangélico, de esa evangélica? Yo quiero ser como él. ¿Y sabe cómo se siente Dios? Se siente orgulloso de tener un hijo como usted, una hija como usted. Yo le pregunto a los padres de familia, ¿cómo se siente usted cuando va a recibir las notas del colegio, del estudio, de la escuela de sus hijos? Y te dicen, vea, es que su niño, su niña es la mejor del colegio, la mejor del... ¿Cómo se siente usted? Ah, y cuando le mandan, le dice, padre de familia, le felicito por ese hijo. Se ve que usted le da una buena enseñanza a sus hijos. ¿Cómo se siente uno como padre? Saca uno pecho, ¿verdad? Y uno le da el abrazo, le dijo, es que este es mi hijo. ¿Cómo se siente? Orgulloso. Pero ¿cómo se siente usted cuando le dice, esta es la última oportunidad que le damos a su hijo porque si no, lo vamos a sacar del colegio? No quiere rendir, no quiere trabajar, es perezoso. Usted dice, ay Dios mío, este muchacho, esta muchacha, qué dolor de cabeza. Ay, cómo me hace sufrir, ¿verdad? Ya en ningún colegio me lo quieren recibir. Señor, ¿qué hago con este muchacho? ¿A quién se lo regalo? ¿Verdad? Así se siente Dios con nosotros. Cuando con nuestro estilo de vida lo adoramos a Él. Que la gente diga, oh, qué vecino desde que se volvió evangélico, cómo ha cambiado, vea. Antes maltrataba a su esposa, pero ahora vea cómo la respeta. Antes llegaba borracho, pero ahora vea, esa mujer era terrible aquí en el trabajo, problemática, era esto y aquello, pero de que empezó a ir a la iglesia y empezó a tener ese Dios, vea cómo ha cambiado su vida. ¿Y sabe cómo se siente Dios? Se siente Dios adorado con nuestro estilo de vida. Y no sé, alguien pudiera decir, yo quisiera ser como son ustedes, porque adoramos a Dios, somos instrumentos con nuestro estilo de vida. Amén. Y también adoramos a Dios con nuestros labios.
con nuestros labios. Glorificamos a Dios. Alzamos nuestras voces para adorar al Señor en la iglesia, porque hay algunos que cantan solamente en la iglesia. Solamente en la iglesia. Están en su trabajo, están en su escuela, Dios les bendiga. En el culto dice, soy feliz, Cristo me salvó. El Cristo que tengo yo, mejor dicho, nadie me lo puede quitar. Pero cuando están en la escuela, en el trabajo, le dicen, Dios le bendiga, dice, amén, amén. Entre los labios, por allá entre los dientes. Pero a Dios también hay que adorarlo con nuestro lado. Claro, no quiere decir que usted se vaya a ir a gritar a las calles, ¿no? Como un loco, como una loca por allá. No, no. Sino que con sus labios usted puede adorar a Dios en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en su escuela, en su universidad. Porque es nuestra naturaleza. Somos adoradores por naturaleza. No diga, ay, qué pereza cantar. No, somos adoradores por naturaleza. Lo que en el cielo vamos a ir a hacer es a seguir adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dentro de toda esta entrega, esta disposición de ser tocados, no podemos perder de vista que nuestro objeto de adoración es Cristo. Él debe ser el objeto de nuestra adoración. Amén. Él debe ser el centro de mi adoración. Y los cantantes debemos, y todos somos cantantes porque cantamos al Señor. Debemos aprender a cantar canciones que adoren al Señor. Por ahí algunos que le cantan al palo de la escoba, que le cantan a otras cosas. No, nosotros no le cantamos al palo de la escoba. Nuestro objeto de adoración es Cristo. Cuando el grupo musical se pare en ese altar a cantar, recuerda que usted no es el centro de la adoración. Usted no es el que se va a llevar la alabanza. Usted debe entender que el centro de la adoración que usted está dando es el Señor Jesucristo. Amén. Aquí no necesitamos que adoren los hombres. Hay algunas reuniones que se dan donde se escucha por todos lados el conferencista, el predicador, pero por ningún lado aparece Cristo. Está el afiche del conferencista, está el afiche del gran predicador, está el afiche del gran evangelista, está el afiche del que hace milagros, pero nunca está ese nombre que debe ser adorado. Es el nombre de Jesucristo, lo más grande que tiene la iglesia en Aruba. Aunque ese templo es hermoso, pero es el centro de la adoración de esa iglesia, que es Cristo el Señor. Somos instrumentos para adorar a Dios. Amén. Aleluya. Somos instrumentos en las manos de Dios, porque hay gratitud en nuestro corazón. Antes no podíamos ni levantar las manos, porque nuestra conciencia no nos dejaba a causa del pecado que había en nosotros. Pero un Dios que tuvo misericordia de nosotros, un Dios que nos miró, aunque no valíamos nada, éramos pecadores, estábamos destinados al infierno, íbamos camino a la condenación eterna, pero un Dios maravilloso se cruzó en nuestro camino y cambió nuestro destino. Esos instrumentos que no servían para nada, esos troncos de madera que estaban solamente para hacer estorbo y hacer caer al uno y al otro, hoy nos ha convertido Él en instrumentos en sus manos, en instrumentos de adoración, donde podemos glorificar a Dios. Y yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí. Aunque yo soy criado en el evangelio desde mi niñez, pero yo a los 12 años le entregué mi vida al Señor. Yo le dije, Señor, yo te quiero adorar. Yo quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Yo no quiero vivir de las oraciones solamente de mis padres y de las bendiciones de mis padres. Yo quiero ser un adorador tuyo, Señor. Un instrumento tuyo.
Y llevo 32 años siendo un instrumento del Señor. Y cada vez que yo puedo adorarlo, cada vez que yo puedo glorificar su nombre, hay algo que salta en mi corazón. Hay algo que me llena cada día, como si fuera la primera vez que yo adoro a Dios, porque Él es el centro de mi adoración. Yo le digo a mis hijos y le digo a mi esposa, ustedes para mí son muy importantes, pero para mí más importante es el Señor. Yo tengo que adorarlo a Él y glorificarlo a Él, porque Él es el centro de mi vida, porque Él es el centro de mi adoración, porque Dios me ha escogido a mí para ser instrumento. He venido a ser instrumento de Dios para ser adorador en las manos del Señor. Hay una canción que dice que yo sé que ustedes la cantan mucho. A tus pies. Amén. En los pies del Señor encontramos el lugar más especial. Aleluya. Porque allí sabemos el valor de la adoración. Cuando estamos a los pies del Señor y empezamos a adorarlo. Usted puede tener problemas. Usted puede tener enfermedades. Aleluya. Pero cuando usted adora, se le olvida lo que tiene al lado, un problema, la dificultad, aún la enfermedad y aún la muerte. Yo recuerdo el testimonio de una de nuestras ancianas que estaba ya en su cama, en su lecho de muerte, y llamó al pastor para que orara por ella porque se iba a morir. Y el pastor llegó a su casa y oró por nuestra hermana. Y la hermana empezó a cantar una canción al Señor. Y mientras cantaba, su espíritu fue entregado al que se lo había dado. Y cuando la hermana terminó de cantar, cerró sus ojos y murió. Porque nosotros somos adoradores, aún en nuestro lecho de muerte, aún en las pruebas y las dificultades. Aunque la Biblia dice que el que esté triste haga oración, pero nosotros aún en medio de la tristeza, de la angustia, siempre habrá una palabra de adoración para Él, porque lo reconocemos a Él como nuestro todo, porque lo reconocemos a Él como el dueño de nuestra vida. Yo no sé si usted quisiera estar en pie en esta noche. Quisiera cerrar sus ojos. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en mi corazón en esta noche. Y yo sé que Dios también está con ustedes en ese lugar. Yo no sé si usted quisiera levantar sus manos un momento, cerrar sus ojos y decirle al Señor en esta noche, Señor, yo quiero ser un instrumento de adoración en tus manos. Señor, llevo tantos años adorándote, pero no permita que mis días se acaben sin que yo pueda seguir adorándote cada día. Que mi vida esté entregada a ti para adorarte. Gracias por todo lo que me has dado, pero yo quiero seguir siendo un adorador. Yo quiero que tú sigues siendo el centro de mi vida, Señor. Yo soy un instrumento en tus manos. Hace algunos años no te podía adorar, no te podía glorificar. Pero hoy, Señor, estoy a tus pies para adorarte, Señor, para exaltarte, para glorificarte. Hable con Dios esta noche, hable con Dios. Dígale a Dios cuán importante es Él para usted. Dígale algo desde su corazón. Dígale algo que salga de su alma para el Señor. Dígaselo con inteligencia. Dígaselo con conocimiento en esta noche. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, dígale, Señor, yo te quiero adorar toda mi vida. Yo quiero adorar tu presencia, adorar tu nombre, Señor, con mis labios y con mi vida en esta noche. Yo quisiera invitar que el hermano William, por favor, continúe en esta hora. Aleluya, aleluya. Siga alabando a Dios, hermanos, siga alabando a Dios.
¿Por qué no le dices algo al Señor en esta noche? Qué bueno que alguien aquí en esta noche pueda decirle a Dios: Señor, quiero ser ese instrumento. Oh hermano, 3 cosas nos han dicho muy importantes. No cualquier material sirve para ser un instrumento. Así que ten presente eso. Dios quiere usarte, pero necesita un material también especial. Y esa es tu vida y mi vida, depende de nuestra actitud. Pero también, hermano, el instrumento necesita ser afinado. Y qué bueno que usted en esta noche le esté permitiendo a Dios que le afine su vida. Esta semana que hemos tenido, hermano, de adoración a Dios, usted esté afinando su vida. Que hayan cosas en su vida que usted diga: Señor, tengo que morir a ellas. Oh, qué bueno cuando un instrumento lo tocan y da la melodía precisa. Qué bueno cuando un cristiano, hermano, está viviendo acorde a lo que Dios quiere que viva. Oh, somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo, aleluya. Oh hermano, pero también nos han dicho nuestra condición espiritual, nuestro estado, iglesia. Oh, aleluya, aleluya. Tiene que cambiar. Tiene que Dios ser glorificado en nosotros. Tiene que Dios alegrarse de nosotros, hermano. Yo no sé si Dios en esta noche puede decir: me alegra mi hijo, me alegra mi hija, me alegras tú, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Porque nos bate sus manos y adora a Dios. Oh hermano, dele su adoración a Dios. ¿Cómo está tu vida en esta noche? ¿Cómo está tu alabanza, tu reconocimiento? Vamos a adorar a Dios un momento. Oh hermano, apláudale, entra en la presencia de Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, a tus pies. Adórelo un instante, adórelo. Mírelo con los ojos del Espíritu en esta noche. Hermano, trascienda un momento. Contemple a Dios. Contemple a Dios esta noche, contémplele su obra, sus maravillas. Sí, Señor, aleluya, adórelo. Usted es un instrumento, hermano. Tú eres un instrumento, adora. ¿Dónde están esos instrumentos que adoran en esta noche? ¿Dónde están esos instrumentos que adoran? ¿Dónde están esos instrumentos que cuando suenan producen de mi corazón a tus pies? Entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levanta, me postro a adorarte. No hay lugar más dígaselo, dígaselo a Jesús, dígaselo. Aquí está su presencia, hermanos. estar a tus pies. Aquí está su presencia, Espíritu Santo. Alma, Estar a tus pies, estar a tus
está el Señor, hermano, ahí está. Ahí está su Espíritu Santo, ahí está. Se mueve aquí su presencia, aleluya. Oh, póstrate a sus pies en esta noche, póstrate. Quiebra tu corazón esta noche, quiébralo. Quiebra ese corazón esta noche. Quiebralo un momento, quiebra ese corazón. Oh, alguien que pueda batir sus manos. Alguien que contemple a Dios esta noche. Alguien que le diga su mejor palabra al Señor. Alguien que esta noche pueda sentir que Él quiere llenarle. Alguien que pueda sentir que Dios quiere llenarle. Oh, aleluya. Dios quiere llenar a alguien. Dios quiere llenar a alguien con su Espíritu Santo. ¿Por qué no te llenas de su presencia en esta noche? Hermano, siga adorando, siga adorando. Siga adorando, siga adorando. Aleluya. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando. Sigue adorando. Aleluya. Sigue adorando, sigue adorando. Siga adorando, hermano. A eso venimos, a este lugar. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los que dirigen cultos? Ellos son los adoradores. Aleluya.